Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, perfecto, ¿me escuchas? Bien, creo que por respeto a la hora que acordamos y por respeto a quien ya está acá presente, vamos a iniciar nuestra segunda sesión síncrona de esta semana. Empezaré por hacer un recuento de lo que fue el trabajo de la semana anterior. Ustedes recordarán la actividad integradora número 1. Me parece una actividad algo, no voy a decir complicada porque complicada no es, pero sí una actividad que para el nivel de bachillerato que ustedes están cursando, me parece que sí es algo profundo y algo que hay que trabajar con calma, con tiento y detenidamente. El primer problema que detecté, y quiero recuperar esto de la semana pasada, porque lo que vamos a realizar o lo que vamos a trabajar en esta segunda semana es una consecuencia de aquello. El trabajo que ustedes iban a realizar, bueno, quiero dejar claro también, porque quiero comentarles que es la primera vez que yo trabajo el módulo 5. Este módulo, cuando lo vi, pues de entrada me interesó, me llamó mucho la atención porque pues, seguramente ustedes ya habrán tenido oportunidad de revisar ahí un poco mi perfil, mi formación y mi producción. Y bueno, hago algo de investigación y bueno, eso fue lo que me atrajo más de este módulo. Sin embargo, también me cuestioné y dije, bueno, ¿van a hacer investigación? Me parece algo bastante serio. Y bueno, para aclarar mis dudas, ya me aclaran que no es precisamente un trabajo de investigación lo que ustedes van a realizar, pero sí, sí mismo no es la finalidad la investigación, sino la argumentación en sí misma. A partir de esto, el primer detalle que yo encontré es desde el título. Un trabajo de esta naturaleza debe tener un título. En el área de comunicación hay algo que se llama, cuando vamos a escribir, situación comunicativa e intención comunicativa. En el caso nuestro, la intención comunicativa es eso, ¿qué es lo que intentas comunicar? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Lo que ustedes manejaron ahí como título, no son títulos, en realidad son solamente temas. Obesidad, impunidad, corrupción, elecciones, violencia de género, adicciones, aborto. ¿Pero qué quieren decir de ello? ¿Qué es lo que ustedes quieren decir? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué tiene ventajas? ¿Qué es lo que ustedes intentan decir? Cuando ya definamos, bueno, voy a hablar del aborto. ¿Qué quiero decir del aborto? El impacto del aborto, el impacto que provoca, el impacto emocional que provoca el aborto en la familia de quien va a abortar. Bueno, en fin, ese es el primer problema que yo encontré. Y creo que mientras no definamos bien el tema que queremos investigar o que vayamos a desarrollar, pues vamos a estar ahí con un problema porque no sabemos qué es exactamente lo que nos interesa, no sabemos qué es lo que queremos, no sabemos a dónde vamos a dar con eso, a dónde queremos llegar.
Por otro lado, otro de los puntos que se nos pide ahí en la actividad, definir el campo disciplinar al cual pertenece el tema o el problema de investigación o el problema a investigar. El campo disciplinar, por ejemplo, el aborto, lo podemos ver desde distintas ópticas. Es un problema de salud pública, lo podemos ver desde el área de la salud, pero también por ser un problema de salud público, lo podemos ver desde el área de las ciencias sociales, desde la sociología, o lo podemos ver desde la psicología según el impacto. Bueno, podemos definir que el campo disciplinar es el área de la salud. Y los enfoques, desde dónde vamos a ver nuestro trabajo, ¿cuáles son? Insisto, lo puedo ver desde un enfoque económico, desde un enfoque psicológico, desde un enfoque sociológico. Si el problema fuera las adicciones, bueno, lo puedo ver como un problema social o sociológico, como un problema de salud pública, como un problema psicológico. Si es el bullying, lo puedo ver desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva o enfoque pedagógico. Se trata pues de elegir del tema, ese tema o ese problema de investigación, manejarlo y recuperarlo y tratar de cubrirlo con los enfoques. Desde ahí vamos marcando ya ese rumbo, ese caminito por el cual vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo, sin salirnos de aquí ni salirnos de allá, solamente por esa ruta. Otro de los puntos que nos pedían ahí era precisamente la descripción. El punto 4 nos pedía 3 preguntas. Y esas 3 preguntas nos permiten describir el problema. Primero recuerdo, si mal no recuerdo, ¿cuál es el problema que te interesa? Me interesa este y este y este tema. ¿Ok? ¿Por qué te interesa? Bueno, por esto, por esto, por esto. Y nos preguntaban también algo como a quién iba a beneficiar o para qué serviría. Bien, estas 3 preguntas, la intención de ellas fue o es o son que nosotros describamos el problema. Que no solamente, pero que lo describamos no solo a partir de lo que me acontece a mí, sino despersonalizar el problema, verlo hacia afuera. Porque es el bullying. Sí, pero alguien me decía, es que en mi familia, o es que yo lo viví, o es que bueno, de acuerdo. Pero se trata de que un trabajo de esa naturaleza no solamente me sirva a mí, para mí, sino que me sirva a mí, pero que a la vez nos sirva a todos. Para eso es importante y eso es lo que le va a dar validez a nuestro trabajo. De ahí que entonces, despersonalizarme es ver el problema de fuera, de lejecitos. Y entonces describir, si yo digo que el aborto, que la violencia, que la impunidad, que las elecciones, que el bullying, lo que sea que yo diga, es un problema, yo debo decir por qué es un problema o por qué yo considero que es un problema. No solamente decir, es que me afectó a mí, no. Es un problema por esto, porque lo estamos viendo a nivel social, a nivel general, a nivel municipio, a nivel ciudad, a nivel comunidad. Algo, y a propósito de esto, algo que me parece interesante es que en el título o en el tema debemos delimitar y decir, bueno, el trabajo, ¿dónde lo vamos a desarrollar? Porque decir que voy a desarrollar un tema o voy a investigar un tema a nivel mundial, me parece muy delicado, ya se los dije la vez pasada. En mi comunidad, perfecto, en tu comunidad, pero por favor díganme en qué comunidad, porque la comunidad, el nombre de la comunidad saben ustedes, pero los demás no, yo no sé cuál es su comunidad. Bueno, descripción del concepto, del contexto. A veces el problema radica no en el bullying, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, no es el problema en sí mismo, sino es el contexto lo que influye para que se dé ese problema o para que se agudice el problema. Por eso es importante que describamos también el contexto
de la comunidad. Si vamos a trabajar en la comunidad, la que sea, vamos viendo la situación económica de la comunidad, la situación social de la comunidad, la situación política de la comunidad, la situación religiosa de la comunidad, la situación cultural de la comunidad. Y a lo mejor menciono todos estos aspectos porque, por ejemplo, hasta donde yo conozco, sé que en la zona centro del país son más apegados o son mucho más apegados a cuestiones de religión que acá en el norte. Hay comunidades, hay estados o comunidades donde la parte política tiene gran peso, tiene gran influencia. Entonces, bueno, conociendo un poco el contexto, podemos entender la causa o la razón del problema. Por otro lado, es importante, y otra de las preguntas nos decía, bueno, hay que justificar. ¿A quién le va a servir este trabajo que hagamos? Por supuesto que a nosotros, definitivamente. Pero se trata de que ese trabajo sea de beneficio público, colectivo. Si es el bullying, pues le va a servir a los maestros, porque a lo mejor los maestros no saben qué es esto. A los padres de familia, para que los padres sepan cómo identificar situaciones de bullying. Hay que ver todo eso. Por otro lado, las preguntas de investigación. Nos piden una pregunta de investigación. La pregunta de investigación no se formula para responderse con un sí o con un no. Se trata de buscar, de la reflexión, del análisis, para poder definir si la pregunta se puede responder o cómo se respondería la pregunta. Y muy ligado a la pregunta, a la pregunta de investigación está la hipótesis. La hipótesis debe construirse en un plano positivo, afirmativo. De tal manera que si yo pregunto, ¿las cosas son así, así? La hipótesis podría ser, la situación social de la comunidad X, nivel de pobreza extrema, la falta de empleo, es lo que genera que se dé una situación de violencia general, de violencia de impunidad, de violencia de género, de drogadicción, etcétera. Esa sería la hipótesis. De tal manera que pareciera ser que la hipótesis que yo planteo pudiera ser la respuesta a la pregunta que estoy planteando. Que al final, cuando yo ya realizo un trabajo de indagación, dependiendo de los resultados que yo encuentre, podré definir, mi hipótesis fue correcta. Y si es correcta, entonces puedo responder la pregunta. Pero si por el contrario, la información que yo obtengo me dice que me equivoqué en mi hipótesis, es decir, salió el resultado, me da negativo a la hipótesis que yo estoy planteando, entonces no significa que esté mal. Simplemente significa que la respuesta a la pregunta pues sería también de acuerdo a los resultados. Ahora bien, de ahí pues quería que contextualizáramos esto primero que nada. En esta segunda semana hay dos actividades integradoras. La primera, premisas y argumentos, y tienen ustedes por ahí, si me permiten, este cuadro que tenemos aquí. En este cuadro nos dice que tenemos, bueno, para antes, ¿no? Recordarán que en la actividad 2, la integradora 2 de la semana pasada, hicieron un cuadro similar a este. Y en este cuadro, ustedes se dieron a la tarea de hacer gestión de información, búsqueda de información en internet, en páginas web, en revistas electrónicas, en libros, en periódicos, en donde ustedes quisieron y pudieron, sobre el tema o el problema que ustedes pretenden indagar. Y describieron perfectamente esos datos. Esa tabla, esa malla, les va a quedar ahí, guárdenla. Y cada libro, cada artículo, cada documento que ustedes revisen, incorpórenlos ahí, en esa tabla, porque esto les va a permitir
Después, si se les olvidó en el texto incluir una cita, híjole, pues no me acuerdo dónde fue un libro, pero no sé dónde está. No hay problema. Ustedes ya tienen esa tabla y ahí tienen concentrada toda esa información, datos bibliográficos o la información bibliográfica del documento, del libro, de lo que sea. Por eso es importante que la recuperen. Bueno, van a recuperar ustedes de ese cuadro. Vamos a pensar que me voy a adornar un poquito, sorry por ello. Supongamos que van a trabajar bullying y bueno, ustedes consultaron un artículo de ciberbullying que yo les envié, les puse ahí para quien lo quisiera consultar, por ejemplo, o sobre tecnología. Entonces ustedes dicen, bueno, del artículo de ciberbullying de Zapata, que está en tal revista electrónica, recupero esto. Hay que leer eso que a ustedes les interesa. Y de eso que lean, hay que recuperar cuál es la tesis. La tesis viene a ser la premisa. La premisa es la idea de la cual se parte. Mañana lloverá en Sinaloa. Esa es la tesis que yo tengo. Pero tengo que dar un argumento. Y alguien me podrá preguntar, ustedes me podrán preguntar, ¿y por qué estás tan segura que va a llover? ¿En qué te basas para decir que va a llover? Aquí es donde aparecen los argumentos. Mis argumentos son que está nublado al día, que está haciendo aire, que el pronóstico del tiempo. Eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces ahí en este cuadro nos dice el título del texto. Van a recuperar de qué libro me están hablando. Ya dije, el artículo de ciberbullying de Zapata. La tesis. ¿Cuál es la tesis de Zapata en ese documento, en ese artículo? ¿Y cuáles son los argumentos, al menos 3 argumentos que está presentando Zapata para sostener su premisa o su tesis? Y bueno, al final viene ahí un apartado de conclusiones, donde ustedes van a escribir, bueno, finalmente, la unidad de este módulo se llama a favor o en contra. En las conclusiones ustedes podrán decir, bueno, estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Zapata por esto, por esto, por esto, por esto. O simplemente podrán decir que la postura de Zapata es interesante, es importante, sin embargo, ustedes tienen una concepción distinta a la de Zapata. ¿Ven cómo ya tenemos una posición a favor o en contra? Y no, algo que he estado observando, por ejemplo, en el foro, que estoy a punto de terminar de evaluar, de la semana, solamente en 2 o 3 casos he podido detectar que hay quien le dice con todo respeto a su compañera, a su compañero, me parece que el tema que le falta algo, está bien el tema, pero la mirada con la cual planteas o desarrollo, o simplemente decirle como que no comprendo muy bien tu tema o no comprendo muy bien cuál es el sentido de tu tema, es válido. No estamos haciendo la crítica, o al menos no estamos criticando el trabajo del otro, en el sentido ofensivo. Simplemente que estamos marcando una postura, si bueno, a ver, como que no entiendo, es válido. Porque eso de decirle, siempre es que tu tema es, a todos, tu tema es interesante, tu tema es muy interesante, tu tema es muy interesante. De acuerdo, todos son interesantes, pero díganme por qué. Díganle por qué. Esa sería la observación a tener que asumir una postura. No tienen que estar siempre de acuerdo con lo que diga la otra persona, porque entonces caemos en un error. Pueden ustedes entonces trabajar en ese sentido con este cuadro. Por otro lado, tenemos también que en este otro tenemos otra actividad que realizar. Organizar las ideas. De pronto leí tanto, leí información de aquí, información de allá, información de acá, y me siento atiborrada de información, y luego no sé por dónde empezar, y menos por dónde termino. Y entonces aquí hay otro problema. ¿Qué hago con tanta información que tengo? Bueno, pues aquí, ¿qué podemos hacer?
Para ello, la actividad 4 nos dice que podemos recurrir a cualquier ordenador gráfico. Aquí les dice, les habla de un mapa conceptual, de un, ahí se me escapó el nombre, de un esquema, diagrama. No importa cuál sea el ordenador que ustedes quieran trabajar, con el que mejor se sientan cómodos. Si a mí me gusta trabajar la lluvia de ideas, pues trabajo con la lluvia de ideas. Si se me hace más fácil con el mapa de ideas, con el mapa, no importa. Ahí vamos a ir concentrando la información que encontré del artículo de Zapata, del artículo de Prieto, del artículo de Pérez Gallo, del artículo de Juan Camaney, de todos esos artículos. Bueno, la información que saqué de cada uno de ellos, ahora ¿de dónde la voy a retener? ¿De dónde la voy a sacar? Porque ya se me olvidó lo que leí, ¿de acuerdo? Pero tenemos el cuadro donde juntamos las tesis y los argumentos. Nuestro ordenador gráfico, el que sea, voy a pensar cuál es el concepto más importante. Obviamente va a ser el tema que yo estoy trabajando. Ese es el concepto mayor, el concepto más importante, el que incluye todos los demás. Y después de eso me voy a ir a revisar de esos 5 artículos cuál es el, haciendo un ordenamiento de A, B, C, D, E o 1, 2, 4, 5, ¿cuál sería? Bueno, eso lo voy a elegir yo. Me parece que el artículo de Prieto es número 1, me parece que el artículo de Pérez Gallo es número 2, me parece que el artículo de Zapata es número 3. Vean cómo ya esta ordenación nos va a permitir que a la hora de hacer un mapa conceptual o un esquema o un diagrama, pues se nos facilite porque ya tenemos ahí cómo lo vamos a trabajar. Y ya sabemos que hay la tesis, es la idea principal, los argumentos son lo que sostiene, o si ustedes quieren son las ideas secundarias. Esas se van a integrar en un segundo momento. Veamos, por ejemplo, aquí este sería el concepto mayor. Y de ahí vean cómo se desprenden dos ideas, o dos conceptos, o dos argumentos. Pero luego tenemos acá abajo otras ideas digamos de menor importancia, serían las ideas terciarias, las que sostienen a las secundarias, y estas a su vez son las que sostienen la idea principal o la tesis. Las ideas terciarias no son de menor importancia en tanto que sirvan menos, sino que en nuestro trabajo tienen un peso, por decir así, mi tesis es mañana va a llover. La idea secundaria sería el pronóstico del tiempo que yo estoy observando ahorita aquí en mi televisor, por ejemplo. Y la idea terciaria sería el pronóstico del tiempo, o el reportero del pronóstico, el meteorólogo nunca se equivoca. Y ahí tengo idea principal o tesis, idea secundaria e idea terciaria. Bien, creo que hasta aquí estamos hablando de lo que nos interesa, que es nuestro trabajo, las actividades que vamos a realizar y que vamos a realizar en esta semana. Quiero recordarles que aquellas calificaciones que a la disposición de la reunión que tuvimos la semana pasada fue de que trabajos o tareas o actividades que tengan una puntuación arriba de 80% o del 8, pues ya no sean revisadas nuevamente. En la semana me llegaron actividades que tuvieron necesidad de hacerles ajustes. Está bien, vuelvan a hacer y envíenlas. El problema es que me las reenvían, pero realmente no hay un ajuste que valga la pena. O sea, no hay un ajuste en serio, no hay, si hay errores ortográficos,
pues corrigen un error, pero no corrigen todos. Si hay una falla de redacción, pues corrigen la falla de redacción donde les marco, pero no revisan todo. Entonces a veces es invertir tiempo en una actividad que luego ese tiempo es necesario para evaluar otras actividades que no han sido evaluadas. Pues esto sería, compañera, déjeme señalarle, comentarle que si bien se me había hecho la propuesta de que en esta ocasión, bueno, de que trabajáramos las reuniones síncronas ya por la noche, pues yo no pude hacerla hoy porque curiosamente yo tengo también reunión síncrona en un ratito más con el equipo también, ¿no? Con la tutora y con todo el equipo directivo y administrativo de Prepa en Línea. Y esa reunión está programada para las 8 de la noche. Entonces, yo a las 8 de la noche, tiempo del centro. Aquí ahorita tengo las 6:30, que en el tiempo del centro serían las 7:30. Entonces, por esa razón me vi en la necesidad de llevar a cabo esta reunión en este horario para poder desocuparme aquí y poder atender también de mi reunión allá. Esta es la situación. Me gustaría saber si hay alguna duda, Rosy. Lamento que, bueno, los compañeros, no sé, no llegaron, no se incorporaron, a lo mejor porque, pero bueno, la escuchamos, Rosy. ¿Hay alguna duda, compañera? ¿O algún comentario? Rosy, ¿no? Ah, perfecto. Ah, ya corrigió su actividad. Muy bien. ¿Algún comentario sobre sobre la reunión? ¿No tiene micrófono, Rosy? Bien. Ah, perfecto, gracias. Está bien la hora de la reunión síncrona. Bien, lo tomo en cuenta. Sí me escucha bien, ¿verdad, Rosy? ¿Tiene micrófono o no tiene? Ah, perfecto, ok, no hay problema. Afortunadamente podemos, eh, podemos también comunicarnos a través de la palabra escrita, ¿eh? Ah, perfecto, gracias. Bien, Lucy, no sé si tengas algún comentario, alguna duda. Debo decir que, pues a veces me llegan los comentarios o las preguntas o a través de la mensajería, pero hay veces que no puedo contestar porque no traigo el equipo o porque estoy trabajando o ando en la calle o ando en otras actividades y bueno, eso me impide dar una respuesta, una pronta respuesta. Es una disculpa en ese sentido, ¿no? Bien, nada para comentarlo, sí. Perfecto, ninguna duda. Perfecto. Rosy, pues entonces, me despido, no sin antes hacerte el señalamiento, ¿no? De que con toda confianza
aunque no conteste tan pronto como quisiera, pero con toda confianza, a la mensajería o a través de correo electrónico, no hay ningún problema. ¿Sale? Gracias a usted, Rosy. Muchas gracias por la atención a esta pequeña charla. Descansen. Buenas noches. Un abrazo, Rosy.